Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas que a usted le interesa en este programa llamado Diálogo. Esta vez tenemos dos buenos invitados. Se trata de la profesora Valesca Opazo, ella es abogada, profesora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la Escuela de Derecho, y don Lucas Serrano, él es cientista político de la Universidad del Desarrollo y trabaja como profesor en la Universidad San Sebastián. Y el tema que vamos a abordar es este proceso que estamos viviendo en Chile del plebiscito en un contexto de saber de qué se trata, qué es la Constitución, cuáles son las experiencias que hay en todas partes del mundo, así que sean muy bienvenidos. Vamos a empezar por la profesora Opazo. ¿Por qué no nos cuenta qué es la Constitución, qué carácter tiene, qué valor tiene dentro de todas las leyes? Explícanos un poco a quienes... Bueno, primero, un cordial saludo, Monseñor, y también a Lucas. Muchas gracias por esta invitación y me alegra que se den estas instancias precisamente para poder conversar y sociabilizar estos temas con la comunidad. Perdón. La Constitución, uno podría conceptualizarla de diversas maneras, pero del punto de vista de lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, a mí me gustaría indicar para qué sirve una Constitución, cuál es la funcionalidad de este texto. Todas las sociedades, todas las comunidades, ¿cierto?, necesitamos organizarnos, y necesitamos organizarnos para el bien propio individual de cada persona, pero también para el bien de todos. Entonces, en estas organizaciones, ¿qué es lo que hacen las comunidades? Nosotros le otorgamos poder a determinados organismos para que estos organismos ejecuten ese poder, ¿ya? Ejerciten ese poder para el bienestar de todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la Constitución? Bueno, nos ordena ese poder, nos regula ese poder, nos dice qué órgano lo va a ejercer, para qué lo va a ejercer, cuáles van a ser los límites de ese ejercicio, etc. Pero lo regula de una manera esencial, fundamental, y además lo regula de una manera general. Pero además la Constitución política contempla principios o contempla dogmas que van a inspirar el ejercicio de ese poder. Es decir, la Constitución nos dice quién va a ejercer el poder político, cómo lo va a ejercer, pero además nos dice que ese poder político debe ser ejercido de conformidad con determinados principios. Es decir, no está el arbitrio, no está el capricho de la autoridad que lo está ejerciendo. Por tanto, dentro de las varias funciones que tiene, pero la principal función es que una constitución política nos regula el poder, quién lo ejerce, es decir, de un punto de vista orgánico, pero también cómo debe ejercerse, es decir, de un punto de vista dogmático. Esa es una de las principales funciones. Profesor Lucas, bueno, Chile tiene la primera constitución, la verdad que fue una carta constitucional el año 1811, es decir, un año después de la primera junta de gobierno en este proceso de independencia de la corona, y han habido prácticamente 10 constituciones. ¿Cuáles son los elementos que continúan desde esa primera carta hasta hoy día y cómo ve usted el hecho de redactar una nueva constitución, pero no solamente desde el punto de vista político, sino que también desde el punto de vista para la sociedad? ¿Es bueno para la sociedad manifestarse en relación a la Constitución, hablando en general, y si hay otra experiencia en el mundo? Sí, bueno, ciertamente lo que planteaba usted, Monseñor, es bastante verdad con respecto al paso del tiempo en las constituciones. Ciertamente hemos tenido varios intentos de ensayo tipo de constitución que con mayor o menor poder, siendo las tres grandes constituciones,
la Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la actual Constitución regente, que es la Constitución de 1980. Obviamente, ninguna de estas constituciones ha partido sin mirar lo que había antes. Es básicamente sumamente importante porque ninguna constitución, y sobre todo basado en la explicación que dio muy bien Valesca, va a venir a tratar de cambiar la realidad en la cual es redactada, sino va a tratar de contener esa realidad, va a tratar de expresar la realidad. La Constitución no crea la realidad, sino la realidad crea Constitución. Por lo mismo, es difícil no imaginarse que todas estas constituciones no han mirado a la Constitución que precedía o que estaba en ejercicio para reinventarse a sí misma. En ese sentido, cuando uno ve hoy día la posibilidad de escribir una nueva constitución, uno puede acordarse de las palabras de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que era el señor Madison, que siempre decía que cada generación era positivo que a lo mejor tuviera su propia carta para guiar sus propios caminos, sus propios destinos, en la virtud de cambiar una constitución. Obviamente, el ejercicio del cambio constitucional, sobre todo si uno mira otros países, es un ejercicio que se hace de manera sana y es necesario porque los tiempos cambian, las realidades de los países cambian y por lo mismo las constituciones siempre tienen que tomar ciertas cosas porque ninguna constitución nunca va a ser perfecta. Siempre van a haber nuevas demandas, nuevas necesidades de nuevas instituciones políticas, instituciones sociales que a lo mejor necesitan estar contenidas en la Constitución, pero sí hay que entender que el proceso constituyente para que salga bien y termine en una muy buena Constitución generalmente no son procesos rápidos, sino son procesos de harta discusión, idealmente con harta participación, donde se incluyan voces técnicas, políticas, sociales, ciudadanos comunes y corrientes, para que salga unas reglas del juego que lleven a la sociedad hacia adelante y que tomen la realidad que está hoy día y le den la posibilidad de seguir creciendo. Una pregunta, profesora, pero también es para ti, Lucas. Los chilenos nos vamos a ver enfrentados en una urna, vamos a tener un lápiz, que hay que llevarlo, entre paréntesis. Sí. Vamos a tener 2 cédulas, entre paréntesis tiene que ser un lápiz de pasta azul, porque normalmente eran lápices de grafito, pero está bien. 2 cédulas, uno solo con la conciencia va a tener que emitir 2 votos. Yo quisiera que usted, y tú también, desde el punto de vista técnico, ¿qué se está diciendo cuando una persona pone apruebo? ¿Qué se está diciendo cuando una persona pone rechazo? ¿Qué se está diciendo cuando una persona pone asamblea constituyente o asamblea constituyente mixta? ¿Por qué no nos explica conceptualmente qué significa cada una de esas cosas desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de la ciencia política? A ver, primero, ambas opciones que se nos van a presentar el próximo 25 de octubre tienden a lo mismo, ¿ya? Y es a ver nosotros como comunidad ejerciendo el poder soberano que reside en la ciudadanía, en el pueblo, determinar si queremos seguir con nuestra actual constitución política o queremos otra. Ambas opciones son exactamente igual de válidas y legítimas. Y cualquiera que gane, no va a pasar absolutamente nada catastrófico y nada negativo, ¿ya? Primero, creo que es necesario decirlo para generar seguridad y confianza y quizás promover también la participación en este proceso. Ahora, dicho eso, ¿qué va a significar en la práctica real una u otra opción? Lo que en definitiva a nosotros se nos está preguntando es si nosotros como sociedad chilena queremos seguir con la actual constitución como actualmente se está regulando el poder o queremos tener otra carta fundamental que regule el poder de una manera distinta. Eso es. Si nosotros, o la mayoría aprueba, opta por la posibilidad del apruebo, es decir, yo apruebo una nueva carta fundamental, eso es, apruebo que exista una nueva constitución política, bueno, lo que va a significar es que se va a tener que redactar otra norma fundamental en la cual se establezca una nueva forma a través de la cual se ejerce el poder.
Si la opción que gana es la de rechazo, es decir, frente a la pregunta, ¿usted quiere una nueva constitución política? Yo rechazo esa posibilidad, no la quiero. Entonces se mantiene la actual Carta Fundamental que está actualmente. Esta Carta Fundamental se puede mantener exactamente igual como está, o también se puede reformar de la misma manera como ha sido objeto de reformas aproximadamente ya desde el año 89. ¿Ya? En definitiva, monseñor, simplemente lo que va a ocurrir el 25 de octubre es que nosotros como pueblo soberano vamos a decidir si queremos mantener o queremos cambiar las actuales normas que están regulando el ejercicio del poder político. Eso es. Y Muy bien. soberanamente y democráticamente nos podemos manifestar respecto de eso. Ahora, Lucas, ¿cuál es la diferencia entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Mixta Constituyente, y si hay otra experiencia en el mundo donde se haya votado por estas opciones? Sí, muy en el sentido de lo que plantea Valesca. Básicamente, nosotros vamos a tener lo que se llama dos papeletas, y se habla incluso de una primera papeleta y una segunda papeleta. La primera papeleta es lo que explica Valesca. Tenemos esta apruebo versus rechazo, donde apruebo abre como todo un camino, una ruta constituyente, mientras que rechazo plantea no abrir esa ruta y seguir por la ruta de las reformas que más o menos tenemos hasta el día de hoy, como planteaba Valesca, donde nuestra Constitución ha tenido varias modificaciones desde el año 80. Y la segunda papeleta, que es algo más árida, algo más técnica, se hace una siguiente pregunta, y le pregunta a esta ciudadanía soberana que somos el pueblo de Chile, de aprobarse la ruta constituyente, de ganar el apruebo, ¿cuál creen que sería la institución más óptima para redactar esta nueva constitución? Ya ahí nos presenta dos opciones. Nos presenta la primera opción, que es la Convención Constituyente, que es una institución que va a funcionar durante el periodo solamente que dure la redacción de la Constitución, y esta va a estar compuesta por ciudadanos que van a ser elegidos a través de un sufragio universal, que sería al mismo tiempo de las elecciones de gobernador regional, alcalde y concejales. Si no, nos presentan una segunda opción, que es la Convención Mixta, donde la mitad de los miembros de este nuevo órgano que va a redactar la Constitución van a ser ciudadanos comunes y corrientes, que van a ser los que van a ser votados por las urnas, y la otra mitad va a salir de los actuales parlamentarios en ejercicio, donde ellos mismos se van a poner de acuerdo para elegir a un grupo de parlamentarios que van a dejar su trabajo como legisladores y van a ir a este órgano constituyente a ser parte de la redacción de la Constitución. Entonces, básicamente las dos opciones que tenemos en esta segunda papeleta, que es la papeleta del mecanismo, es una opción para elegir una convención constituyente con gente que está fuera del poder legislativo y que se va a presentar por las urnas para ser miembro del constituyente, o la segunda opción, donde vamos a tener mitad gente elegida por las urnas y mitad gente elegida desde el Congreso. Ahora, ¿cómo se eligen a los constituyentes? ¿Nos puede explicar, Valesca, ya sea en un caso u otro? En el evento de que gane la opción apruebo, ¿ya? Como muy bien decía el profesor Lucas, tendremos que, por ejemplo, y en ese mismo minuto vamos a saber cuál va a ser el órgano que va a redactar esa nueva constitución, ¿ya? Es decir, este 25 de octubre nosotros vamos a saber si vamos a redactar una nueva constitución y qué órgano la va a redactar. Si gana la opción de que el órgano que la debe redactar es la Asamblea Constituyente, esta asamblea va a estar integrada en su totalidad por personas, estoy reiterando lo que dijo el profesor, elegidas por nosotros mismos. Por tanto, cualquier ciudadano mayor de 18 años de edad y que no esté condenado a pena aflictiva, algún delito que merezca pena aflictiva, puede postular, puede presentarse como un potencial convencionalista, es decir, que quiere redactar esta constitución. Y la forma como se va a redactar es el mismo procedimiento que tenemos actualmente para elegir a los diputados. Es decir, cada distrito tiene que elegir una cantidad de convencionales, la misma cantidad que tiene de diputados. Por ejemplo, Concepción, que creo que es el distrito 20, siempre me confundo, sí, tiene 8 diputados. Si gana la opción de la Asamblea Constituyente
como órgano para que redacte esta nueva constitución, bueno, el distrito de Concepción va a tener que elegir, por lo tanto, a 8 convencionales que van a redactar esta nueva constitución. Y así con todos los otros distritos que existen en el país. Ahora, una pregunta. ¿Esto significa, Lucas, que hay campañas políticas para los constituyentes? Ciertamente, la idea es que no sean campañas políticas propiamente tal como las conocemos, pero sí va a estar permitido dentro de las reglas del juego. La ley electoral va a ser bastante similar a como planteaba Valesca, la elección de diputados. El mecanismo va a ser ciertamente el mismo. La necesidad de armar listas electorales va a ser la misma. Por lo tanto, va a tener un tinte que podría llevarse a eso. Lo ideal y lo que se busca es que si es que se llega a dar ese escenario, que es uno de los escenarios probables, sea quizás lo más distinto a una clásica campaña política y obviamente para todo lo que venga a ocurrir, independiente del escenario que ocurra el 25 de octubre, lo que va a ser muy importante, y ahí siempre es importante que la gente que nos está viendo lo tenga en atención, es ponerle ojo a los reglamentos. A los reglamentos de cada paso van a ser vitales para ver cuál va a ser la función tanto del organismo, cuál va a ser la función de cómo vamos a llevar el proceso eleccionario, todo lo que se vaya a ir determinando en la medida de que nos vayamos vislumbrando cuáles van a ser nuestros escenarios futuros, tienen que ir reglamentados, y en esos reglamentos van a estar estas normas de convivencia del proceso y de ser un debido proceso que son vitales, y por lo mismo ciertamente quizás con un buen o mal reglamento puede ser determinante para ver qué tipo de campaña va a ser la campaña que nos encontraríamos en la eventualidad de que el día 26 de octubre nos encontremos con un apruebo y una convención constituyente. Una pregunta, sí, por favor, Valesca, adelante. Solo para complementar lo que decía Lucas, lo ideal es que efectivamente exista una campaña, pero que exista una campaña transparente y honesta. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a elegir personas que van a realizar una función de gobierno o una función legislativa. Vamos a elegir personas que van a realizar una función constitucional, es decir, una función exclusiva, que es redactar aquellos aspectos generales a través de los cuales se va a regir nuestra sociedad, esperemos por un prolongado lapso de tiempo. Por tanto, todas aquellas personas que legítimamente aspiren a formar parte, ya sea de la convención mixta o de la convención constitucional, expresen de manera honesta cuáles ellos creen que deberían ser aquellos principios y parámetros generales y esenciales que deben regir a la sociedad chilena. De modo tal de que la gente, al votar por ellos, sepa cuál podría ser eventualmente un futuro texto constitucional. Y no enredar las campañas, ¿ya? Sino que ser muy transparente y honesto a aquellos que quieren aspirar a formar parte de alguno de estos órganos. Ese es un punto interesante, profesor y profesor, porque tengo la impresión que muchas personas tienen muchas expectativas personales para su bienestar, cosa que es razonable, en la Constitución, ya sea la actual o una nueva. O sea, piensan que la Constitución genera cambios en la vida relevantes como son las pensiones, la salud, etcétera. ¿Qué vínculo hay entre la Constitución y esas necesidades tan básicas de las personas de tener acceso a hospitales, de tener acceso a justicia, de tener acceso a educación, a vivienda, etcétera? Porque ahí se puede producir un problema de expectativas que es complejo. Sí. A ver, la norma constitucional, voy a reiterar lo que dije al principio, lo que nos va a regular es el ejercicio del poder, pero de manera fundamental, esencial, es decir, aquello que debe estar, y además de manera general, es decir, las características comunes de estos determinados órganos. Ahora, la especificidad en la regulación y la satisfacción permanente de necesidades, eso está entregado principalmente a la ley. ¿Y por qué? Porque las necesidades de una sociedad son infinitas, son cambiantes, son variables, etcétera, etcétera. Y eso, por lo tanto, requiere diversos cuerpos normativos que se vayan adaptando a estas distintas necesidades.
Y lo que nosotros buscamos en una constitución es que nos dé una estabilidad. Es decir, que todo el resto de la normativa se vaya adecuando, pero a esta estructura general y permanente que debe existir en una sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir en definitiva? La Constitución puede ayudar a la satisfacción de estas necesidades cotidianas, permanentes e importantes para la ciudadanía, sí, sí puede hacerlo. Pero no es la forma como la ciudadanía va a percibir eso, no es inmediato, ¿ya? Sino que Perfecto. necesariamente es prolongado en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, sí puede ayudar, pero ojo, no va a ser una ayuda o no va a ser una percepción de manera inmediata en la ciudadanía, porque la Constitución solo nos regula los aspectos fundamentales y los aspectos esenciales. De ahí para abajo vienen las leyes y todo el bloque normativo, que es el que está cotidianamente percibiendo estas necesidades. Quedan pocos segundos de esta primera parte. ¿Les parece que vayamos a una pausa y seguimos con este interesante tema que tiene que ver con las expectativas? Estamos en diálogo, escríbanos a @pediálogo, a pesar de todas las dificultades que tenemos. Queremos seguir presente conversando de temas tan interesantes que nos ayudan en nuestra vida, dialogando con altura de mira y, por supuesto, para poder hacernos un juicio respecto de lo que está pasando. Hacemos una pausa y volvemos. Yo quisiera preguntarle a ustedes dos si ven una oportunidad para el país con este proceso que estamos viviendo y en general las experiencias que hemos visto en el mundo. ¿Cómo surge este anhelo de cambiar la Constitución? Tal vez podemos empezar por el profesor Serrano, que es cientista político, para que después refrende la profesora Opaso. Sí, muchas gracias, monseñor. Y yo creo que la gran oportunidad tiene que ver con algo que es independiente del resultado. Y las posturas, si no, tiene que ver con la participación. Tiene que ver con generar una instancia que nos lleve a todos nosotros como ciudadanos de Chile de hacernos un ejercicio de conciencia y reflexionar sobre qué queremos. Informarnos, ciertamente, averiguar sobre las posturas, reflexionar sobre lo que creemos que es mejor y cumplir con nuestro deber ciudadano de ser parte de los asuntos de Estado. O sea, si uno va 4.000 años atrás y habla con Aristóteles, con Sócrates, con Platón, ellos te hablarían de la importancia de los asuntos de la polis, que de ese entonces, y hoy día nosotros como ciudadanos tenemos un trabajo de ser parte de estos asuntos, un deber de ser parte de estos asuntos, y que independiente del resultado, lo importante es que ese camino que elijamos sea un camino soberano que nos representa a nosotros. Entonces, ciertamente ahí hay una gran oportunidad que está presentada como el nivel de participación y el involucramiento soberano de la gente de Chile. O sea, ciertamente, si algo nos enseñó el año pasado es que hay personas que tienen un descontento social profundo con respecto al sistema. Entonces, la oportunidad que se nos presenta un proceso constituyente, independiente que sea para seguirlo o para dejarlo como está, es la posibilidad de que nosotros decidamos los rumbos de hacia dónde queremos orientar el país. Y eso para mí en sí mismo me parece una oportunidad extraordinaria y creo que el llamado que uno debería hacer ante eso para la gente que nos está escuchando es no quedarse ajeno de esta participación, de informarse en lo que se tenga que informar, de tomar las posturas que quiera o que encuentre mejor para el país y participar. No solo de esto, sino de todo lo que va a ir viniendo después de esto. Una cosa, Valesca, ¿cómo percibe usted como profesora con los alumnos esta posibilidad de manifestarse aprobando o rechazando? ¿Hay un interés o usted ve una cierta apatía que tiene que ver justamente con lo empobrecido que están los liderazgos en este minuto en Chile? Sí, su pregunta es interesante porque
está vinculada, a mi entender, con una de las consecuencias positivas que nos generó el estallido social del año pasado. Más allá del juicio de lo que ocurrió el año pasado, una de las consecuencias fue que politizó a la sociedad. Hasta antes del estallido existía una apatía general, o la sensación que existía era de una apatía general respecto de los asuntos públicos, de las cosas públicas, lo cual se reflejaba en la poca participación en los procesos eleccionarios. Sin embargo, después de lo que ocurrió en octubre, la sociedad se politizó y se comenzó a conversar de política. De alguna u otra forma, las distintas organizaciones sociales se comenzaron a generar mecanismos para pensar, para exigir también, para poder expresar lo que ellos querían de la sociedad. Eso se refleja en las aulas de las distintas universidades, eso se refleja en las distintas organizaciones sociales, en la exigencia actual de las organizaciones sociales de querer participar como independientes en este proceso, y se refleja notoriamente con el eventual cambio constitucional que vamos a tener a finales de octubre. Esto es importante, y siguiendo el argumento del profesor Serrano, cuando los griegos se referían a que el hombre es un animal político, no se referían a los políticos que ejercen el poder, se refería a que toda la sociedad tiene el deber moral de participar en la cosa pública. Y lo que se nos está presentando a finales de octubre es precisamente la posibilidad de poder ejercer este deber y derecho al mismo tiempo de expresar nuestra opinión de cómo queremos que desde ahora en adelante se ejerza el poder y para qué queremos que este poder se ejerza. Dime una cosa, ¿qué consecuencia tendría para la democracia poca participación y mucha participación, Lucas? Sí, yo me quiero tomar de las palabras de Valesca sobre esta oportunidad que tenemos de hacernos una pregunta, que nos hagan una pregunta tan crucial sobre los caminos o los rumbos del destino de nuestro Estado. Es algo histórico en sí mismo. El ejercicio ya es algo histórico que creo que podría generar algo positivo en el futuro, trayendo más oportunidades como esta, hacer más participativa a la sociedad. Recordemos que el plebiscito es una herramienta que está consagrada en nuestra Constitución, pero desde el regreso de la democracia, este es el primer plebiscito que hace un presidente de la República en 30 años. Por lo tanto, en sí mismo, este plebiscito ya es una tremenda lección de democracia, de civismo, y que nos puede abrir la puerta para más. Con respecto a si la participación es baja, obviamente van a haber algunas atenuantes y algunas agravantes, siendo la principal atenuante el contexto de pandemia, donde probablemente mucha gente va a preferir a lo mejor resguardarse en sus casas, sobre todo con las medidas sanitarias que nos estamos encontrando en este momento, por ejemplo, aquí en la región del Biobío, en la provincia de Concepción, pero también podría tener como agravante que la gente ciertamente está desinteresada. O sea, como decía Valesca, una de las cosas que nos dejó positivo el estallido social es ver que la gente quiere ser más dueña de su rumbo, de su destino. Y aquí se nos está presentando esa oportunidad. Entonces, si no la tomamos, obviamente aquí tendríamos una gran falencia cívica como país que puede responder a una falta de educación cívica, a una falta de poner en valor el proceso de política formal, más allá de las manifestaciones, más allá de la crítica, sino existe una política formal que está regulada, que tiene votación, que tiene el proceso electoral y que tiene que ser usada, que es una cancha que no se puede perder en la participación ciudadana. Entonces, si tenemos una baja participación, eso implicaría un arduo trabajo que tenemos nosotros que hacer como Estado para recuperar a ese animal político, como decía Aristóteles, siguiendo la línea que estábamos planteando, para que cumpla su rol de ser una persona importante dentro de los asuntos de la polis, que se lo tome en serio también y que participe. Ahora, si por el otro lado es positivo, yo creo que ahí es donde podríamos sacar unas tremendas lecciones de que realmente Chile está aprendiendo un poco mejorar su tema de participación, porque en los últimos años la participación, como ya lo planteamos, era bajita. Una pregunta, ¿cómo se compatibiliza el derecho de ciudadano de ir a votar
y el derecho a cuidar la salud. Ese es un tema bien complejo que está en discusión y la salud de los demás. ¿Y qué rol le toca al Estado de velar para que nadie se contagie ni nadie sea contagiante? Es un tema en discusión moral que me parece de la máxima relevancia. ¿Cuál es su opinión, profesor Opaso? Sí, es complejo porque aquí tenemos que llegar a un equilibrio. ¿Cuál es fomentar la participación, pero a la vez proteger a la ciudadanía? Y el Estado tiene ambos deberes. Eh, Desgraciadamente, este proceso que es tan relevante no se está dando en las mejores condiciones sanitarias. Por lo tanto, estas condiciones, espero que no, pero existe una alta probabilidad que afecte efectivamente la participación. Ahora, el derecho a sufragio como tal, si bien no es un derecho absoluto en el sentido de que todos pueden ir a votar, ¿ya? Los estados también son soberanos de establecer algunas reglas o restricciones y por lo tanto evitar o impedir que algunas personas puedan ir a votar. Ejemplo, en Chile solamente pueden participar estos procesos los mayores de 18 años, por ejemplo, ¿ya? Los menores no. Eh, por tanto, sí existe la posibilidad de que el Estado, también dentro de este ejercicio soberano, contemple algunas reglas que permitan precisamente la protección de la salud y del bienestar de la ciudadanía con la finalidad de potenciar la participación. Ahora, desgraciadamente eso va a significar, como en todo conflicto, que van a existir personas a las cuales se les va a prohibir o conculcar ese derecho. Por ejemplo, todas aquellas compatriotas que desgraciadamente están afectados por este virus, se les va a afectar ese derecho, ya se les va a prohibir. Pero esta prohibición no es una prohibición arbitraria ni caprichosa, sino que es una prohibición razonada, y la razón es motivada, y la razón y la motivación está en que de esa manera se potencia que la gran mayoría sí pueda ir a votar y sí pueda participar. ¿Me explico? Ahora, para terminar, la participación en estos procesos es relevante porque si no hay participación, no hay democracia. La democracia está definida dentro de las millones de definiciones como el sistema de gobierno que institucionaliza la participación del pueblo. Si no hay participación, nominalmente podemos hablar de democracia, pero realmente podemos hablar de cualquier otro sistema, una autocracia, un neopresidencialismo, cualquier otro. Pero para hablar realmente de democracia debe existir participación ciudadana, participación efectiva, real y permanente, ¿ya? No una participación simbólica y esporádica. ¿Cómo ves tú, Lucas, esta situación? ¿Y no será posible que el Estado tenga mecanismo para que las personas puedan votar desde su casa o su residencia? Bueno, eso ha sido todo un tema, sobre todo en lo más pragmático, de replantear un poco nuestro sistema de votación. Ciertamente quizás estamos un poco encima por todo el proceso legal, el proceso de cambio de normas y el proceso también mecánico que implicaría repensar un poco nuestro mecanismo de votación que ciertamente es algo arcaico en el sentido de que todavía funciona con el librito, todavía funciona con mucho papel, con poca tecnología y también denota harto que no es algo solo propio del chileno, sino que tiene que ver con las democracias a nivel internacional, que le ha costado confiar en plataformas digitales en el proceso de votación. Siguen prefiriendo a nivel mundial la presencialidad de ir a votar. En Estados Unidos tienen una elección presidencial bastante importante, no en mucho tiempo más, ahora en noviembre, y también hay cuestionamientos de cómo se va a poder votar. Entonces, obviamente la pandemia nos ha llevado a todos a tener que incluir ciertas actividades digitales en nuestro día a día. Qué mejor ejemplo del programa que estamos sosteniendo ahora a través de plataforma virtual. Y ciertamente quizá los mecanismos electorales no han estado a la altura de replantearse un poco si podríamos repensar nuestra forma de votación, porque obviamente están los miedos de que cuando uno empieza a dar ciertas libertades en el mecanismo de votación, la posibilidad de que ocurra
algo medio turbio detrás de que si alguien pueda hackear una votación online o que alguien manipule las votaciones si es que se mandan a las casas, etcétera, es lo que hoy día pone un poco la norma en cómo nosotros planteamos nuestro sistema del mecanismo puntual de la votación. Yo creo, en lo personal, de que se debería avanzar hacia, sobre todo para aquellas personas que se van a encontrar a lo mejor con contagio de la enfermedad ese día, que no le podemos privar su derecho a sufragio, pero tampoco vamos a hacer que se vaya a meter un local de votación. Pero ciertamente la premura más compleja es el tiempo, porque ya estamos partiendo octubre, ya estamos en la mitad de octubre, y no nos queda tanto tiempo para hacer esos ajustes necesarios. Una pregunta, Valesca. Si alguien quiere saber de la Constitución, ¿dónde tiene que dirigirse? Si alguien quisiera saber de la Constitución, váyase a la fuente directa, que es la Constitución misma, ¿ya? Yo aconsejo, bueno, a mis alumnos, voy a repetir el consejo, a la página del Congreso, congreso.cl, ahí hay biblioteca, ley, y uno pone Constitución Política y le va a entregar el texto totalmente reformado y actualizado. La idea, esto puede ser muy espinudo ya y muy técnico, comenzar a leer todos los artículos de la Constitución para generar un voto informado y responsable en octubre. Si alguien lo quiere hacer, bienvenido. ¿Ya? Encuentro que es un ejercicio de autorresponsabilidad muy valorable. Pero a la vez, también uno, simplemente como un consejo general, para poder saber cómo votar, ¿ya? En octubre uno podría preguntarse, bueno, a mí me gusta cómo se está ejerciendo el poder actualmente en Chile. Considero que existe una armonía entre el ejercicio del poder y la actual sociedad, que no es la sociedad de hace 20 o 40 o 50 años atrás. Hoy las sociedades queremos lo mismo o queremos cosas distintas. Hoy tenemos más educación o menos educación. ¿Cuáles son nuestros desafíos hoy? Formulémonos esos tipos de preguntas, autorreflexionemos respecto de eso. Y la respuesta, otorguémosla mirándonos a nosotros, pero también mirando a nuestro entorno. Esa es una respuesta responsable y solidaria, no solo mirándome a mí, mi realidad, sino que también mirando mi realidad inmediata, mi comuna, mi región, y también mi realidad nacional. Esa respuesta nos va a guiar a tomar una decisión responsable ahora en el plebiscito de octubre. ¿Por qué no nos cuenta un poco, Luca, experiencia en otros países y en concreto en Colombia, que hace poco hubo un plebiscito, un cambio constitucional, y pienso que sería interesante escuchar los procesos que se dieron y cómo tomar lo bueno y evitar lo malo? Esa es la máxima de la ética, ¿no? Promover lo bueno y evitar lo malo. Sí, ciertamente experiencias constitucionales, incluso con procesos similares, hay bastante. La lógica de una asamblea constituyente o una convención constituyente o un organismo constituyente está presente en casi todas las democracias de una u otra manera. Eh, Ciertamente hay experiencias de asambleas constituyentes desastrosas, que es básicamente donde estas asambleas constituyentes han funcionado a la par de un congreso, no han tenido un periodo de decir, vamos, armemos un mecanismo para cambiar nuestra constitución, y una vez que se hizo la tarea, se disuelve, sino han seguido siendo una especie de suprapoder legislativo que ha entorpecido el fluir correcto de las democracias. Pero también hay experiencias exitosas que obviamente uno siempre mira a los nórdicos, donde hay experiencias de procesos constituyentes con algunos grados de éxito, pero quizás cuando uno mira experiencias más cercanas y que se parecen en algo, Colombia hace poco tuvo un proceso de asambleísmo constituyente, y hace poco, a propósito del caso chileno, se le preguntó cierta experiencia, y ellos encontraban que lo fundamental era, y aquí quiero retomar un punto que yo planteé anteriormente, las personas de Colombia hablaban del valor de tener las reglas claras de quienes eran parte de este mecanismo. Que todos estuvieran de acuerdo de cuál era su trabajo, cuál era su misión, por qué estaban ahí, cómo iban a regular el día a día de lo que estaban haciendo, cómo iban a llegar a acuerdos,
y cuáles iban a ser como las normas de trabajo, de convivencia, para hacer el proceso armónico. Porque ciertamente cuando le preguntaba a Valesca sobre cuál es la fuente de información directa, ella dijo la Constitución, que es probablemente la mejor respuesta, porque hay que ir directamente a la fuente, pero muchas veces las campañas y el boca a boca te lleva a la discusión a empobrecerse un poco en contenido. Y por lo mismo, si no tienes claro cuál va a ser el trabajo en específico de quienes vayan a ser parte de esta Asamblea Constituyente, o si no regulamos bien cuál va a ser la forma en que la gente de la Asamblea Constituyente, o en este caso Convención Constituyente, si es que gana, se ponen de acuerdo, obviamente podríamos caer y pecar en malas formas. Y lo que necesitamos es tener la mejor, el mejor organismo posible para poder estar a la altura de la historia y de lo que hoy día se nos está pidiendo, en el caso de que la ciudadanía así lo quiera. Queda un minuto, profesor Opaso, no sé si quiere redondear antes de terminar este interesante programa que a mí me ha educado muchísimo. Quedan un minuto. Yo simplemente reiterar lo que dije al principio. Esta es una bella oportunidad, una democrática oportunidad. Cualquiera de las dos opciones que ganen es válida. El motivo que usted tenga también es total y absolutamente legítimo. No va a pasar nada catastrófico si gana una opción o la otra. Por tanto, simplemente mi invitación a la ciudadanía es a informarse y a participar cuidándose. Y a todos los actores políticos que están participando en este proceso, mi petición y también mi exigencia como ciudadana es que generen campañas transparentes y campañas honestas, que realmente informen a la ciudadanía de lo que va a ocurrir y la consecuencia de lo que va a ocurrir, ¿ya? De esa manera, entre gobernados y gobernantes se va a generar una adecuada e idónea gobernanza y efectivamente vamos a tener un resultado legítimo y democrático el próximo 25 de octubre. Bueno, realmente ha sido un programa interesantísimo. Yo le agradezco su disposición y creo que es una obligación que tenemos de leer la Constitución Política del país y la encontramos en congreso.cl. Yo les agradezco su trabajo, su formación como profesores y nos encontramos prontamente. Escríbanos a @pediálogo. Este es su programa y todos estos temas surgen de las solicitudes que ustedes mismos nos van haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.